Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Páginas al Aire, el podcast que huele a libro nuevo. Hoy tenemos a un invitado que es escritor, investigador, comunicador, profesor universitario. Esperemos que compartamos un espacio increíble con ustedes, Pablo Escandón. Bienvenido, Pablo. Bienvenida, muchísimas gracias, muy gentiles por la invitación. Yo feliz de estar aquí. Qué bueno. Agradecemos a todos los que nos siguen. Le invitamos a suscribirse y a que vean este y todos los episodios de la segunda temporada de Páginas al Aire. Para conocerte un poquito más, antes de empezar a hablar un poco más de tu parte profesional, tengo una dinámica que se llama Elige una historia. Debes escoger una opción de las que te voy a dar. ¿Final feliz o final abierto? Final abierto. ¿Leer de noche o escribir de madrugada? Escribir de madrugada. ¿Un buen personaje o una buena trama? El personaje. ¿Biblioteca o algoritmo? Biblioteca. ¿Papel subrayado o pantalla infinita? Las dos. Ok. Las dos. ¿Silencio absoluto o un café lleno de gente? Ninguna de las dos porque me gusta leer con cierta presencia, pero que no haya tanta bulla. Entonces, no sé, Ok. es medio híbrido eso. Pero tampoco tan silencioso. Tampoco tan silencioso, sí. Ok. ¿Crónica periodística o ficción? Ficción. ¿Historia corta o una saga interminable? Historia corta. Ujú. ¿Humanidad o tecnología? Ahí estoy entre esas dos porque yo trabajo sobre temas de humanidades digitales. Ok. Entonces, ahí soy un híbrido igual. ¿Y memoria o inmediatez? Memoria. A ver, Pablo, ¿cuál fue tal vez la primera historia que tú recuerdas haber amado que te trajo a este mundo de los libros, de la escritura, de la academia también? Había, a ver, no, la primera fue la de Ajá. Peter Pan, Ah, porque muy yo, niño estabas ahí. claro, yo tendría 4 años, cinco Oh, años, y salieron en las gelatinas, salieron ah, las pegatinas de Peter Pan, y estaba la película, ok. casi, no sé si estrenada, pero estaba aquí en Quito. Entonces a mí me fascinó y Mm. yo quería tener la pegatina no solo de Peter Pan, sino de El Lagarto y del Capitán Garfio, que eran los que me llamaban la atención. Ok, y de ahí empezaste a leer. ¿Querías el libro de Peter Pan? Bueno, tuve pocos libros, Ah, ok. no era un lector muy bueno de niño. De niño Ujú. yo era niño. Ajá. Era niño, jugaba, salía por la calle a jugar fútbol, a hacer bicicleta. Ujú. Los libros, los libros para mi edad no eran adecuados. Ok. Entonces nos mandaban en el colegio a leer las cosas demasiado serias Mm, y no me llamaba la atención la lectura. claro. Pero en el colegio Ajá. ya tuve el contacto más directo con la importancia de la lectura, Ujú. cómo escribir de mejor manera y en el colegio sí fue el fundamento de que me enamoré de escribir. Claro. Y en ese momento tal vez entendiste que querías dedicarte a contar historias además de consumirlas o fue mucho más adelante. No, a los 15 Ah, joven. A los 15 empecé, afortunadamente, porque en el colegio nos motivaban mucho, y a los 17 ya, sí, quería ser escritor, dije, sí, quiero ser escritor, pero también dije, bueno, ¿y qué voy a hacer de profesional? Dije, Ujú. estudiar periodismo, por ahí me fui, Claro. pero me di cuenta que tenía que hacer una carrera Aparte de. profesional y dedicarme a la escritura para alimentarme espiritualmente y hacer lo que me gusta. Claro. Estudiaste comunicación y literatura, ¿no? Estudié comunicación y literatura. ¿Y alguna vez sentiste que estos dos mundos peleaban entre sí o los has podido complementar? No, ¿Cómo ha son sido? complementarios Ujú. completamente, porque Sí. yo empecé estudiando periodismo, después me cambié de carrera y de universidad, fui a estudiar literatura en la Universidad Católica, Ujú. acabé literatura y después me cambié nuevamente a comunicación. Ok. Entonces, siempre fui mezclando las dos. Sí, fue como a la par, a fin de cuentas. Sí, casi, casi sí, Ujú. y eso me dio un gran fundamento, no solamente por el tema del lenguaje, de Ujú. conocimiento del lenguaje, sino también de comprensión del mundo y Claro. de comprender a configurar historias para cualquier ámbito. Ok. Entonces yo también he trabajado en temas de política Ujú. y eso me ha ayudado muchísimo a comprender cómo son los políticos, qué es lo que necesitan, qué Ujú. es lo que quieren. Trabajé en Presidencia de la República, trabajé en municipio de Ujú. Quito,
escribiendo para el alcalde, escribiendo para el presidente, cosas así. Claro. Entonces, me ayudó mucho la literatura, claro, porque si no, era imposible. Tenía muchos colegas que venían de la comunicación y del periodismo, pero no tenían esa habilidad con la palabra. Claro. ¿Y tú qué crees que tenía ese Quito de los 80 y de los 90 que ayudó a formar esa mirada narrativa tuya? El de los 80 empezaba la modernidad. Ajá. Empezábamos a ser modernos. Peluquerías nuevas, peluquerías tipo spa, que se multiplicaban. Exactamente. Peluquerías tipo, ¿cómo es? Donde te venden ropa. Como boutique. Tipo boutique, exactamente. Entonces, estaba orientado hacia eso. Tiendas de discos, librerías había, pero no eran tan modernas. Claro. Seguían siendo muy clásicas, viejitas, muy clásicas, ¿no es cierto? Pero las tiendas de discos sí. Y el cambio de la ciudad, el transporte. Cuando llegó el bus de 2 pisos, esto era una locura. Entonces, ir en el bus de 2 pisos, yo a veces me iba en el bus de 2 pisos al colegio. Me bajaba vivía muy al norte, me bajaba en el aeropuerto y ahí cogía el bus de 2 pisos. Llegaba tarde, pero no importaba, porque era la comodidad de ir sentado e ir en el bus de 2 pisos, eso era una locura. Sí, y tal vez recuerdas algún profesor, algún libro o película que literalmente te hizo como cambiar tu perspectiva o dar otras ideas a tu forma de pensar y de actuar. En el colegio, el cura que nos daba literatura siempre nos mandaba a leer 3 libros al año. Sí, 3 libros. Y era uno ecuatoriano, uno mundial y uno latinoamericano. Okay. El primer libro que nos mandó a leer fue Pantaleón y las visitadoras. Okay. Y eso era para matarse de la risa. Era una diversión completa que ahí nos abrió a todos los del colegio, porque era algo de esto se puede leer y esto se puede escribir. Entonces empecé, por ahí vino mi interés de escribir humor. Todavía no he logrado escribir algo de humor, pero siempre he estado investigando, leyendo sobre humor, y eso es lo que más me interesa. El humor, novelas de humor, cuentos de humor, cine de humor, todo lo que tenga que ver con el humor. Qué chévere, muy interesante. Y Pablo, tú estudias pues cómo contamos historias en múltiples plataformas, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿la atención de las personas tú crees que realmente se ha reducido o simplemente han cambiado la forma en cómo vemos las historias o las consumimos también? Tiene de ambas. Lo que pasa es que, claro, ahora con la súper atención que captan los medios digitales, tenemos tiempos de dedicación y de atención más reducidos. Cortos. Exactamente. Pero también lo que sucede es que los otros formatos no han sabido captar de mejor manera la atención. Claro. Entonces, seguimos teniendo, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho de ciertas novelas es cómo empiezan. Si no empiezan enganchando, claro, ahí perdemos varios lectores, ¿no es cierto? Sí. Entonces hay que empezar enganchando y jalándole el buen anzuelo. Entonces ahí tenemos ese pequeño problema. Y en muchos casos hay ciertas obras que son muy buenas, pero empiezan de otra manera. Entonces hay que tener su tiempo. Pero para temas de promoción o de marketing para los libros, es importantísimo, ¿sí? Captar ese momento de atención de los posibles lectores para que se enganchen y digan, tal vez me puede interesar, tal vez puede ser algo por aquí, y utilizar eso. Lo que pasa es que muchos de los escritores no ven esa perspectiva y no lo miran. Ojo, no es que quiera decir que todos debemos hacer eso y orientarnos hacia allá, pero es importante que como escritores en este tiempo podamos saber nuestra centralidad es la novela, nuestra centralidad es el libro, pero cómo también quiero yo que lleguen a mi libro la gente. Entonces puedo hacer estos ejercicios. Sí, tomarlo como un canal también. Exactamente, de publicidad, sí. Y hay que empezar, empezarlo. Eso en la industria audiovisual, eso se llama showrunner. El showrunner es el productor general, pero es el dueño de la historia. Entonces puede ser el guionista, productor general, pero no es el que dirige.
Ah, Entonces es el que dice, a estos canales quiero apuntar, hacia acá quiero llevar la historia y contrata a los que saben hacer esos formatos. ok. Entonces, eso es fabuloso. Claro, exactamente. ¿Tú crees, por ejemplo, que plataformas como TikTok están destruyendo la narrativa o creando una nueva? Ayuda no a crear una nueva narrativa, Ok, sino a transformarla, pero ayuda también a complementar y a dar solidez a la que ya tenemos. claro. Eh, en mi novela El Ángel y su Sombra, yo utilizo muchos formatos de escritura. Hay Ujú, un diario místico, hay periódicos, noticias de periódicos publicadas, hay correos electrónicos, hay chats de mm. teléfono, hay un chat de Messenger, el extinto Messenger de los 2000. Entonces, eso también me interesa, ver cómo estos formatos, estos nuevos lenguajes también pueden ser incorporados en la literatura, para no Claro. decir, no, esas cosas no sirven, No. no valen, son Ujú. parte nuestra y hay que asumirlas e incluirlas. Sí, Es sí. necesario, es necesario. Y por ejemplo, hoy creo que todos estos formatos o esta estrategia que tú usas en este caso hace que una historia funcione entre tantas pantallas, o entre tantas opciones que tenemos. Claro, porque, por ejemplo, en la novela, yo lo que hago es que yo la concebí primero como una novela hipertextual, Ok. una novela que iba a ser publicada en formato digital gráfico, Mm, pero era muy caro. Era un mm. proyecto carísimo, Costoso, claro. costosísimo. Entonces después la fui transformando a libro, pero era un libro más gráfico. Ok. Tampoco tuve el acierto de venderla mejor, de mostrarla mejor a ciertas editoriales y también esas editoriales dijeron, no, se eleva mucho. Ok. Entonces después llegué a enviar a Planeta Colombia y ahí dijeron, muy bien, pero bajo estas lógicas se Mm, trabajó una edición y quedó muy bien. Pero el concebir cómo funcionan los medios ahora es ujú. importantísimo Sí. para poder establecer ciertas formas de lectura novedosas, atrayentes, sí, por ahí. Sí, porque ¿cuáles crees que son los errores que cometen los medios y las marcas, ¿no? Cuando intentan conectar con las audiencias digitales. Ser completamente formales, ser Ok. tan pomposos como se Sí, era antes. Ahora sí. lo que se tiene que hacer es, desde la lógica de los medios digitales y de los medios tradicionales también, es buscar y hablarle al usuario de la Así. misma forma que ellos hablan. Sí, sí, Por eso totalmente. tenemos el éxito del Michimercio, por ejemplo. Ajá. Es El genial. meme del gato funciona muy bien para la información. Sí. Entonces, toda la industria cultural, no digo que debería masificarse de esa manera o generar No, eso, claro. pero generar sus propias estrategias que sepan cómo funcionan sus usuarios, cómo funcionan sus audiencias y Ujú, conversar de tú a tú con ellos, no ser yo soy el que está claro, haciendo la curaduría, yo soy el experto y te digo cómo tiene que ser la cosa. No, para claro. nada. Sí, sí, porque entonces, Pablo, ¿tú crees que estamos leyendo menos o leyendo distinto? Leyendo distinto, Ujú, leemos igual, correcto. leemos Ujú, en los mismos porcentajes, pero leemos igual, leemos diferente, leemos distinto. sí. Yo reconozco, me levanto y empiezo a ver TikToks Ujú, mientras estoy haciendo el desayuno para mis hijas y mi esposa. Después llego a la universidad, leo en digital. ujú, Llego a la casa a la tarde y leo algo en impreso. ujú. Después veo series. O sea, Una variedad. Ujú, exactamente, son consumos distintos que ya no es la única autoridad es el libro. Ya exacto, no. claro. Pero sí deberíamos volver al libro constantemente Ujú, porque es un buen espacio de reflexión, de memoria y de proceso cognitivo, porque ahí ujú, asociamos de otras maneras. claro. Yo cuando necesito pensar en una buena historia, vuelvo a leer las Ujú, novelas que me mueven. ujú. Y ahí empiezo a generar nuevas historias. Tengo el cuaderno al lado y mientras estoy leyendo, Apuntes. apunto Ajá. algo y digo, sí, por aquí puede ser. Tengo un montón de apuntes que todavía no logro concretar, pero me ayuda muchísimo. Claro. Lo que no pasa con la pantalla. Exacto.
Sí, sí, pero lo usas también de mecánico. Claro, pero Claro. puedo utilizar el personaje de la serie que estoy viendo ahorita, The Voice, y Que que te es, inspire y lo unes claro, con... lo puedo generar con otro de algún libro, entonces Exacto. Sí, funciona. sí, sí, claro. ¿Y tú crees que la inteligencia artificial puede llegar a contar esas historias que realmente nos emocionan? Si es que la enseñamos bien, sí. Ujú. Yo justo ahorita doy un curso en la Universidad Andina que es Laboratorio de Creación Digital. Y en uno de los módulos tenemos el uso de inteligencia artificial Ok. para crear historias, para mejorarlas Ujú. o empezar desde cero. Y ahí lo que buscamos es que los estudiantes vean la forma como pueden apoyarse en la inteligencia artificial para mejorar ciertas cosas, para que les ayude a profundizar o a desarrollar mejor Ok. un personaje, pero no que le entreguen todo. Exacto. ¿Por qué? Ujú. Porque termina escribiendo como si fuera otro. Ujú. Yo hice un ejercicio muy divertido que Ujú. le pedí que me pusiera a 3 amigos míos, incluido yo, los 3, que nos hiciera como los hermanos Marx. Ok. Entonces, claro, me sacó una versión de los 3 divertidísima, pero fundamentada en una parte de la película Sopa de Ganso, que hablan de la parte contrayente y la parte contratante, la contratante y hace un Ujú. rollo de palabras divertidísimo. Pero claro, es al estilo del guión y de la película. Claro. Entonces, cuando uno quiere meter a los hermanos Marx en otras cosas, tendría que hacerlo más local, más, qué sé yo, comiendo mote, Claro, ¿no es claro. cierto? Entonces, pero la inteligencia artificial siempre te va a dar lo más tradicional. Ujú. Entonces, hay que ayudarle a esa inteligencia, pero para que nos ayude a desarrollar eso. Lo malo de eso es que luego se queda todo en la nube Ujú. y no vamos a aprovecharlo como autoría propia. Ok. Entonces, como borradores nos puede servir, pero para seguirla desarrollando. Claro, solo una Sí, herramienta y exactamente, sí, sí, sí. exactamente, sí. ¿Qué cambia, Pablo, en ti cuando pasas de investigador a docente a escritor? A ver, ahí sí es interesante porque no es que haya mucho cambio. Ok, ¿Por qué? Porque yo utilizo muchos de los elementos de la investigación para luego utilizarlos en la ficción. ok. O ciertos elementos que me interesan de ficciones que estoy pensando y probarlas en la investigación Vas o en la engranando docencia. todas tus Exactamente, sí. facetas. Hay muchas clases que me he disparado hablando de lo que quiero hacer de ficción y después me doy cuenta y lo engarzo con la teoría que estamos viendo Mm, y ujú. ahí puede ser que sea un culebrero, un vendedor de humo, pero lo que estoy haciendo es una asociación que en ese momento me interesa. Ok. Entonces, voy trabajándolo así en muchas cosas, porque incluso desde la teoría voy descubriendo ciertas partes de la ficcionalidad que me interesan y Ujú. las voy incorporando Ok, para que me ayude a construir mejor el universo narrativo. claro. Tus libros pues exploran relatos, personajes particulares. ¿De dónde sacas esa necesidad de escribir o cómo vas eligiendo los temas en que estás trabajando actualmente? Bueno, lo que es investigación, eso tiene una programación o una planificación de las cosas que voy trabajando cada año. Ok, eh, Cibermuseos quiteños fue mi tesis doctoral, ok. entonces se la convirtió en libro. A la par, este libro de La comunicación comunicación cultural. patrimonial y cultural, Ujú. la iba trabajando paralelamente porque desde todas las industrias culturales y patrimoniales no se estaba utilizando, incluso hasta ahora no se utiliza muy bien la cultura digital ni las Ujú. herramientas digitales para llegar a esos públicos, lo que hemos estado conversando. Correcto. Y entonces pedí a colegas que hiciéramos ese volumen. Y ahora también tengo la vertiente de la comunicación política Ujú. y todo lo que es desinformación. Entonces trabajamos Mm. desde el área de comunicación de la universidad con estos temas de desinformación, comunicación política, storytelling, Sí. parapolítica. Entonces va por ahí. Y además de eso me ayuda, ese tipo de investigaciones me ayuda a construir personajes. Ahora tengo
tengo en realidad son 3. Una novela ambientada en los 80 sobre fútbol, Ah, peluquerías y bancos. ah. ¡Qué Otra, variedad! otra es sobre el mundo académico a futuro. Ok. Entonces es una universidad un poco loca entre tecno hippie, tradicional. Entonces también la estoy trabajando. Y eso tiene mucho que ver con temas de desinformación, temas de Ujú. extremismos, polarización. Entonces estoy probando cómo funcionan esos grupos extremistas radicales en una universidad. Mm, súper interesante. Entonces ahí quiero que se peleen, que se hagan de Claro, todo, pero que conflicto. además que sean conflictos de humor. Ok, esa parte de humor que quieres. Exactamente, entonces ahí lo que necesito es que sean grandes caricaturas esos personajes que en la realidad los vemos y nos aterran. Claro, pero darle un toque ahí humorístico. Y entonces, en tu trabajo conviven lo que es la narrativa literaria y las nuevas formas digitales, sin duda. Sí, 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 Ajá. siempre estoy viendo nuevas formas de usos, consumos. Yo trabajo lo que se llama el transmedia y ahí siempre estoy viendo nuevos formatos documentales, Ujú. pequeños, eh, Sí. este tipo de prácticas, los podcasts que Ajá. están muy en boga ahora y que son interesantísimos porque están orientados a públicos específicos Ujú. que conversan con sus autores y con sus productores y eso es interesante. Entonces, Claro. por ahí me muevo. Sí, y tú crees que, bueno, la tecnología está hoy presente en todo, ¿no? Definitivamente. ¿Y crees que hoy también un escritor o un profesor, en tu caso también, debe pensar en los formatos, en nuevos formatos, en las pantallas y las nuevas formas de lectura? Porque creo que muchos temen a eso o están un poco, resisten, ¿no? Marcan una barrera entre esta nueva era digital. Sí, lo que pasa es que ahí lo más aconsejable es hacer un equilibrio. Las Ok. pantallas siempre, las pantallas están en nuestras vidas. Ujú, La cultura digital es transversal ujú. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí. Incluso cuando estamos durmiendo. Hay mucha gente que se pone la bandita digital para saber si es que Que el le ritmo subió la cardíaco, presión o el que... ritmo cardíaco cuando está Sí. durmiendo, ¿no es cierto? Es Ajá. necesario. Entonces, Ujú. vivimos en eso. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio y una complementación. Y eso es lo que en muchos casos a ciertos docentes o ciertas docentes también lo que hacen es, no, 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 Ujú. nada de lectura por acá, Sí, nada de ver eso. Sí, o sea, estar expuestos tanto tiempo a ciertas pantallas y a ciertas interfaces también crea aislamiento. claro. No vamos a decir que es normal que un niño que entre sus 6 y 10 años tiene que hacer desarrollo físico, desarrollo de contacto con Motor, personas, claro. y si solamente se cierra a estar en su cuarto encerrado leyendo, ¿qué va a pasar? Ujú. Sí, a futuro podemos tener un genio de la literatura, pero tenemos una persona completamente antisocial, Aislada. aislada Ujú. completamente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo si es que es un videojugador, si es que está solamente viendo la televisión. Es decir, esos excesos son completamente dañinos, pero sí, hay que ir complementando. Y en muchos casos también el tema de los accesos a ciertas obras Ujú. es necesario tenerlos digital. Claro. Yo Ujú. tengo un Kindle en el que tengo ciertos libros que no los puedo conseguir en papel, que no están Virtual. aquí. Claro. Entonces lo puedo conseguir por la tienda, lo compro Ujú. y listo, lo leo. Sí, sí. Entonces ahí está esa comodidad. Claro. Entonces es difícil poder tener en cuenta eso, pero hay que tener un equilibrio y Sí, siempre es exacto. mejor. Encontrar un equilibrio Sí, entre ambas partes. ¿Y tú crees que la tecnología ha cambiado la manera en que escribes o imaginas las historias? la tecnología siempre ha influido en todas Todo. las formas de las obras artísticas. Correcto. Ujú. Entonces, desde el momento en que se inventa la imprenta, tenemos cambios de formas narrativas. Ujú. El momento en que tenemos el cine, perspectivas del cine, entran en las narraciones de literatura. O Ujú. sea, más cinematográficas no pueden ser todas las obras de Push. El beso de la Ajá. mujer araña, la traición Sí. de Rita Hayworth, ¿no es cierto? Ujú. Son películas. Igual la música. La La música música también. influye muchísimo.
La primera novela que yo hice, que es de dos hermanos, un aviador y un escalador, la hice oyendo A Day in the Life de los Beatles. Ok. Y El Ángel y su Sombra tiene la banda musical de el disco 2112 de Rush. Mm. Entonces, yo tengo mucho soy un músico frustrado porque no sé cantar, tengo mala voz, no entiendo de compases, de 4/4, 3/4, nada de eso, pero me gusta mucho la música y me gusta cómo el ritmo ayuda a la narrativa. Claro. Entonces, Sí. claro, la tecnología y todos los demás elementos artísticos ayudan a configurar y van transformando. Y ahora mucho más. Han hecho concursos de poesía tweet, Ajá, ¿no es cierto? sí. O hay los coreanos o los japoneses hicieron unos cuentos para leer en Instagram. Mm, ujú. Entonces, tenemos además Sí. literatura electrónica que que es lo que se concreta con lo que empezó en los 60 y 70. Ujú. Por ejemplo, el poema blanco de Octavio Paz es el precursor de la poesía multimedia y electrónica. Y es Mm. un poema hermosísimo en estructura, en contenido, que empezó como algo audiovisual, algo de cine, y después hace, ¿cuánto será? Unos 10 años, la Secretaría de Cultura de México hizo un aplicativo para iPad. Ok. Precioso, una interpretación digital del poema genial, 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 como que lo hubiera hecho para iPad, Ok. Octavio Paz. Entonces dices, a ver, aquí hay nuevas posibilidades expresivas y eso es lo que también hay que investigar y generar. Sí, sí, totalmente. Y creo que esas plataformas también digitales, como en esto o en este caso también, por ejemplo, la literatura juvenil, de los Wattpad y demás, también muchos de los lectores conocen una obra o a un autor, por ejemplo, Octavio Paz, a través de estas plataformas y después se involucran con el libro físico y quieren tener el libro físico o conocer más cosas acerca de los Claro, autores. yo conocí las plataformas, este tipo de plataformas en el 2016, que estaban empezando, pero Ujú. ya las grandes editoriales lo tenían. ¿Por qué? Porque era una forma de conocer a nuevos Gustos. autores, Ujú. pero más que nada hacer un estudio de lectura y de preferencias. Claro, Entonces, el momento en que entran a Wattpad y empiezan a ver que tienen muchos seguidores, por aquí hay algo que les interesa a estos exacto. lectores, veamos. Entonces empiezan a revisar al autor o a la autora, dicen, aquí hay potencial, entonces viene un proceso de edición Ujú, acompañado. Entonces ujú. es importantísimo. Es una Claro, transformación del mercado editorial y del correcto. proceso editorial. Sí, Que muchos escritores dicen, no, es que eso es comercial, eso es una tontería, no es realmente literatura. Es mercado del libro. Y sí, es importante que eso correcto. esté funcionando. ¿Qué hubiera pasado si a nosotros, si crearan una plataforma para los que no somos tan adolescentes y Ujú. estamos escribiendo este tipo de De libros o de libros, novelas? Nos iría muy bien porque estaríamos claro, acompañados permanentemente por un editor o una editora que nos sí, estaría aconsejando, guiando, guiando, y eso es fabuloso claro, y es totalmente, necesario. sí. ¿Y tú crees que estamos viviendo una crisis de información o de interpretación? De las dos. Ok. ¿Por qué? Porque el momento en que tengo demasiada información variadísima Ujú, y además como tengo personalización, ujú, creo que solo lo mío es lo importante. claro, Entonces, mi opinión es más importante que la de cualquiera. A eso Internet llegó al extremo, porque supuestamente Internet iba a democratizar, según Tim Berners-Lee, ujú, pero lo que hizo fue hacer comunidades chiquitas y empezó a generar mucho individualismo. Entonces, ujú, si yo estoy presente en una red, puedo opinar sobre lo que me dé la gana. ujú. Y no todos tenemos el criterio para decir, sobre eso no opino porque no sé, mejor me quedo callado Correcto, y voy acopiando mayor información. Pero claro, no, la gente en común no lo hace, no no. hace eso. Mm, Yo digo la gente en común sí, porque yo me dedico a estudiar estos fenómenos ok, desde la comunicación digital y entonces hay cosas que yo quisiera decir, pero digo, no tengo los datos, no sé, ¿y para qué me voy a meter?
para abrir más esa brecha o para hacer más bomba desinformativa. No, mejor trabajo por otro lado para desmontar esas bombas desinformativas. Claro. ¿Y tú crees que es peligroso eso ahora que los algoritmos deciden lo que vemos? Está atado a la pregunta anterior y a la Ajá. respuesta anterior. ¿Por qué? Porque el momento en que yo no tengo una buena dieta de consumo digital, voy a consumir lo que sea. Ok. Y ahí va a haber este problema de infoxicación y de desinformación. Pero si yo tengo cierta lógica de consumo, el algoritmo me va a recomendar de acuerdo a mi lógica de consumo. Si yo no veo mujeres desnudas, hombres desnudos, el algoritmo no me va a recomendar. Ok, Entonces es el uso lo que me recomienda también. claro. El mejor algoritmo para mí es el de Amazon, Ok. porque es el mejor librero que hay. Cuando uno entra a Amazon y ve un libro, lo vi, dice, pero otros usuarios vieron estos libros. No sé si te interesan. Claro que me interesan, porque me está recomendando ciertas cosas que tengo interés. Claro. Entonces, si esa buena recomendación del algoritmo es importante, entonces esa misma lógica la podríamos pasar a otros ámbitos, pero siempre y cuando yo tenga un uso adecuado Claro. de esos consumos, porque si no, me va a recomendar irme al Tíbet cuando no soy un monje, o que haga triatlón cuando no me interesa, deporte. cuando no hago deporte, exactamente. Sí, sí. ¿Y qué te preocupa del futuro digital? Que siga siendo subutilizado. Ok. Y- Porque tenemos una subutilización de ciertas plataformas y creen que eso es mundo digital o cultura digital. Cuando encontramos otras cosas que son también importantísimas y están en el día a día. El momento de hacer un escáner de tu cuerpo es digital. Entonces, los que están en contra de la vida digital y del mundo digital, opónganse a esas imágenes digitales y volvemos nuevamente a los rayos X tradicionales de la placa en la que No se aprecia no es nada. cierto. Claro. Entonces, esos elementos también son considerables, son importantes. La geolocalización por satélite, sí, te roba información, pero también me ayuda muchísimo a saber cuánto me voy a demorar de tal lado a tal lado. Las plataformas, el uso de plataformas de transporte. Cuando uno, aquí ya la podemos sentir mucho más, pero cuando estamos en otras ciudades que son más grandes, te recomiendan no tomar un taxi por la calle, sino pedir Sí. por plataforma, Sí. porque te roban menos. O te van a o Puedes no hacer te un cálculo exactamente, ahí, o no te van a llevar a dar vueltas. Claro. ¿No es cierto? Sí, Eso sí. ayuda, Sí. eso ayuda. Vida digital, cultura digital que te ayuda. Entonces, el que no se comprenda bien eso es importante. Y eso es lo que me da miedo, que se sigan generando esas incomprensiones. Claro. Y que realmente te entusiasma del mundo digital, tú que estás tan involucrado en esto. Las historias que se tienen que seguir contando en digital. Como te digo, yo trabajo mucho esto que se llama transmedia, que es contar una historia en varias plataformas analógicas y digitales. Entonces, a mí me interesaría mucho hacer algo de historia del Ecuador que sea transmedia, que podamos contar en una serie, que se pueda generar un podcast sobre el personaje de la serie, que se tenga el libro de historia de historia académica o de historia social y lo que fuera, también coleccionar el álbum de la historia, de los personajes, de los hechos, generar canciones, es decir, todo el universo que se puede crear relacionado a eso. Y eso es lo que hacían en las clases de cívica o en las clases de historia, pero contadas desde una sola forma. O sea, acá podemos hacer unas cosas locas. Yo soy muy fan de El Ministerio del Tiempo, serie española que hacía estos viajes históricos. Fabuloso. A ver, ¿por qué no podemos? Hicieron una serie de radio sobre unos viajes en un tren aquí en el Ecuador, pero
lindísima, pero eso, hagámoslo libro, hagámosle unos microdocumentales o una webserie, o sea, hay infinidad de cosas que se pueden realizar, que se tienen que realizar, incluso no solo de historia, sino temas de salud. Hay muchas aplicaciones o desarrollos de Sí. proyectos de salud mental apoyados en cultura digital. Mm. Lo mismo que ha afectado la exposición a las pantallas se puede curar con eso. Como dicen, Exacto. con la misma lana del perro se cura. Exacto, sí. Pablo, si pudieras tal vez tomar un café con algún escritor o cualquier creador digital, ¿a quién eliges? Ay, yo me tomaría un café, pero necesitaríamos tener un traductor. Ah, bueno, Ah, pero es bueno, que ahí claro, pero utilizaría ahí manejamos la... la inteligencia Sí, sí. artificial para traducción con Tom Sharp. Ok, ok. Es de los autores últimos, no últimos, pero de los que sigo coleccionando libros por sus novelas de humor y cómicas. Me parece fabuloso. Quisiera preguntarle un montón de cosas de construcción Claro. de personajes, de cómo trabajó los temas de racismo y de Ujú. apartheid. Hay unas cosas brutales. Me gustaría, en este momento de mi vida, con Tom Sharp. ¿Y creador digital? Creador digital, tengo muchos. Ajá. Afortunadamente, por el trabajo de la universidad y por mi trabajo de investigaciones, trabajo con muchos creadores digitales. Ok. Uno que es fabuloso y es una máquina haciendo cosas es un profesor, creador y productor catalán que se llama Arnau Gifreu. Eh, Él trabaja muchas cosas de interactividad. Está Fernando Irigaray, un argentino, pero es más vinculado hacia docencia y creación transmedia. Pero Ok. creador digital, puede ser Altozano, que trabaja música, Ajá. es un gran youtuber sobre música, el Soundtrack, que lo sigo, que también hace Ujú. música. Como te digo, soy Ahí un está el músico, músico. el músico frustrado que no entiende las cosas y que gracias a ellos entiendo muchas cosas de música, Claro, pero que no exacto. toco nada, pero entiendo y comprendo cómo funciona. Claro. Entonces, por ahí, Por ahí. con ellos dos sería. Genial. Y Pablo, si tal vez te obligaran por cualquier razón a cerrar todas tus redes sociales y a quedarte solo con una plataforma, ¿cuál elegirías? ¿Con una plataforma o redes? Con una red, una red. Yo me quedaría con Instagram, aunque no la uso Ujú. mucho, pero funciona mucho más. Facebook ya está muy viejita, estamos viejitos, los de Facebook. TikTok no tanto, pero me quedaría con Instagram. Además, porque en Instagram están muchos adolescentes. Mi hija es adolescente y me gustaría estar más en Más contacto con contacto. ella. Y ya Claro, viene mi otra hija que tiene 11, de va para seguro allá. va a estar en Instagram, entonces es mejor quedarme ahí. Ok. Y bueno, Pablo, para ya ir cerrando una dinámica final, a ver, quiero que complete estas frases que te voy a decir. Contar historias sirve para... Abrir la mente. La tecnología sin humanidad es... Nada. El periodismo necesita más. Historias humanas. La literatura nunca va a morir porque... La creatividad es necesaria para todas las actividades humanas. La educación es... Reinventarse. ¿Todavía sueñas con Hijo. ser músico, tal vez? No, todavía sueño. A ver, esto es... Todavía sueño con que mi papá lea esa novela. Mm, muy bien, un gran sueño. Está muerto, pero eso es lo que me gustaría. Claro. Bueno, queremos agradecerte, Pablo, de verdad por este espacio, por compartir con nosotros un podcast tan enriquecedor, tan Chévere, ¿no? Sí. increíble.
Esperemos que ustedes los hayan disfrutado. Les invitamos a seguir todos los episodios de Páginas al Aire, a que vean esta y todos los capítulos que tenemos. También pueden adquirir todos los libros de Pablo en nuestras sucursales, tanto en las tiendas físicas como virtual, en la página web www.libreriaespañola.com o a través de nuestro canal virtual. Así que, Pablo, muchísimas gracias, de verdad, un gusto, un placer. Gracias a ti, muchísimas y gracias. Tal vez, ¿qué te gustaría que se lleve todos los que nos escuchan o nos ven de este episodio o algún mensaje final que quieras dejarles? Bueno, que compren El Ángel y su Sombra, que nos podamos ver en la calle y que me digan, oye, no me pareció bien ese final, no me gusta la novela, pero que la lean, y eso es importante. Y que lean todo, que vean todo, que disfruten de todas las expresiones artísticas, culturales, de todo, que eso nos enriquece y eso es lo que nos hace humanos, porque si solamente estamos en lo que nos diga el algoritmo, es imposible, ¿no? Vamos a ser personas uniformadas, es decir, ahí sí vamos a ser completamente robotizados. Y la idea es que tengamos las diferencias y que podamos probar cosas. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Les invitamos a seguirnos, a darle like, dejen sus comentarios por allí. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Yoli Pacheco. Chao, chao. Hey!